como técnicos en refrigeración, ¿sí? Aquí, Cintia, ¿me ayudas con esta diapositiva, por favor? Claro, voy a compartir mi pantalla. Muy bien, aquí podemos observar un sistema de refrigeración de lo más tradicional que existe, con los componentes más básicos de un sistema de refrigeración. Sí, ahí tenemos el compresor, tenemos el condensador, un recibidor de líquido, el filtro deshidratador. Aquí, por ejemplo, ustedes pueden ver el filtro deshidratador de color negro. Está entre dos válvulas de servicio, las cuales nos ayudan bastante a poder hacer un servicio, un cambio de aceite o un cambio del mismo filtro, en caso de que lleguemos a observar que tiene mucha caída de presión. Tenemos una mirilla para poder observar tanto burbujas de refrigerante como también la humedad que pudiera llegar a tener este sistema interna. Ahí tenemos un indicador que nos va a decir cuando tenemos demasiada humedad dentro del sistema. Tenemos aquí una válvula solenoide y una bobina que nos va a hacer la activación o desactivación de esta válvula. Y tenemos aquí la válvula de expansión termostática inmediatamente después de la válvula solenoide, la cual pues, nos va a hacer la caída de presión para que nosotros podamos alcanzar la temperatura que queremos dentro del cuarto frío o el espacio refrigerado. Y aquí tenemos también un distribuidor, el cual nos ayuda a que el evaporador tenga una parte equitativa de líquido en prácticamente todos los circuitos que tiene, ¿sí? Por acá tenemos, por el lado de arriba, tenemos de la válvula de expansión, tenemos ahí un bulbo, el cual nos va a estar midiendo el recalentamiento a la salida del evaporador. Y tenemos aquí una tubería que está por encima del bulbo, eso es el ecualizador externo. ¿Ok? Salimos del evaporador e inmediatamente ustedes pueden observar que ya tenemos la tubería aislada. ¿Sí? Ahí tenemos, eso sería la tubería de la succión que va directamente a la succión del compresor. En los compresores Maneurope o los reciprocantes, la succión está por el lado de arriba y la descarga está por el lado de abajo. Entonces aquí estamos conectando la tubería de succión en la tubería o en la válvula del lado de arriba. Y aquí vamos a tener, por ejemplo, esa es una de las ventajas también que tiene ese compresor, que tiene un espacio bastante amplio para poder absorber en caso de que llegue alguna que otra partícula líquida de refrigerante, pueda caer por gravedad y caiga el aceite en vez de irse directamente a la cámara de compresión. Ok, ahí vamos a lo que es ya lo que es la compresión y vamos directamente al condensador donde vamos a disipar todo ese calor hacia el ambiente. ¿Me ayuda, Cintia, con el siguiente? Aquí, por ejemplo, vamos a observar este flujo caliente o es aire caliente que es el que está pasando a través del condensador. Es decir, yo puedo tener 30, 32, 35 grados centígrados de temperatura ambiente, va a pasar a través del gas del condensador y vamos a calentar ese aire. ¿Por qué? Porque vamos a cederle calor del refrigerante para que el refrigerante pueda reducir su temperatura hasta el punto de llegar a la condensación. Siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, podemos observar que hay diferentes delta T en los intercambiadores de calor, dependiendo de la marca del condensador que estemos utilizando, de la aplicación que tengamos, del refrigerante y de la misma construcción que tenga ese condensador, va a ser ese delta T que vamos a obtener nosotros ahí. Puede ser 10, puede ser 15, puede ser 20, puede ser incluso más. Ahí la diferencia es que entre mayor sea el delta T, pues más alta va a ser mi presión de la condensación o mi temperatura de condensación, porque lo que vamos a hacer es agregarle ese delta T a la temperatura ambiente que tenemos y esa va a ser mi temperatura de condensación. Mira, siguiente, por favor. Aquí, por ejemplo, con 38 grados centígrados de temperatura ambiente y teniendo un delta T de 10 Kelvin, nosotros tendríamos una temperatura de condensación de 48 grados centígrados.
¿sí? Si nosotros tuviéramos 15 grados, 15 Kelvin o 15 grados de delta T en el condensador, más los 38 de la temperatura ambiente, tendríamos alrededor de 53 grados centígrados de condensación. Y esos 5 grados centígrados, obviamente tenemos que convertir la presión que va de 48 a 53 y utilizando 404 para que ustedes vean el incremento en la presión que vamos a tener en el condensador. ¿Sí? Obviamente, entre mayor sea la relación de compresión que tengamos en el compresor, más consumo de energía vamos a tener y también menos capacidad frigorífica disponible en el sistema. Entonces, algo bien importante también ahí es determinar cuál es el delta T que tenemos en el condensador para poder saber nosotros cómo debería estar funcionando correctamente mi sistema. Mira, adelante otra vez. Siguiente. Aquí, por ejemplo, tenemos 306 libras que corresponden a los 48 grados centígrados. Mira, siguiente. Y tenemos aquí un termómetro. ¿Sí? ¿Para qué es el termómetro de la salida del condensador? Bueno, recuerden, el refrigerante aquí lo tenemos a 48 grados centígrados. Ahí aún está a una temperatura superior a la que tenemos en el aire. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Si nosotros tenemos un refrigerante que todavía tiene una temperatura superior a la que tenemos en el aire, al salir del condensador, pudiéramos llegar a tener algo de subenfriamiento. ¿Qué significa? Que la presión que le corresponde a 48 grados centígrados se va a mantener, pero la temperatura pudiera ser menor. Mira, adelante. Siguiente. Mira, dale otro. Por ejemplo, aquí, cuando atravesamos por completo toda la tubería que va desde el condensador hacia el evaporador, ya tenemos una temperatura de 45 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué significa? Que la presión pudiera estarse manteniendo en 306 libras y con estos 3 grados de diferencia, bueno, estos van a ser 3 grados adicionales que yo voy a tener de subenfriamiento. Siguiente. ¿Sí? Ahí tenemos subcooling de 3 grados centígrados. Temperatura de condensación de 306 libras manométricas. Algo bien importante también, PSI es per square inches o pulgadas, perdón, libras por pulgada cuadrada, pero cuando tenemos la G significa que es una presión manométrica o gauge. Es una presión manométrica porque la estamos midiendo con el manómetro y acuérdense que el manómetro no nos mide la presión atmosférica. ¿Sí? Cuando tenemos ahí PSI-A, estamos hablando de presión absoluta y eso es agregándole el equivalente de la presión atmosférica a la presión que estamos midiendo nosotros con el manómetro. ¿Sí? Siguiente, por favor. Ahora bien, tenemos aquí 45 grados centígrados de temperatura ya a la entrada de la válvula de expansión. ¿Qué significa eso? Tenemos que medir también la presión en ese punto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si son 306 libras, significa que realmente tengo 3 Kelvin de subenfriamiento. Pero si yo ya tengo 284 libras, significa que tuve una caída de presión. Sí, aquí son 14, no, ¿qué? 6, alrededor de 22 libras de caída de presión desde que estoy midiendo en el tanque recibido, que es donde tengo ahí el primer manómetro, donde tengo 306 libras, hasta llegar a la tubería que me conecta la válvula de expansión termostática. Ahí tengo una caída de presión debido a que el refrigerante que está en forma líquida está pasando por la tubería y las partículas que están en contacto con la parte interna del tubo empiezan a generar fricción porque estamos en movimiento. Entonces, esa fricción va a generar calor y ese calor va a producir alguna que otra burbuja de gas. O sea, eso se le llama flash gas. Entonces, es bien importante mantener la caída de presión al mínimo para que nosotros podamos tener la máxima eficiencia del sistema. ¿Sí? Mira, adelante. La siguiente. Ahí tenemos 22 libras de caída de presión. Y aquí tenemos en el otro lado la temperatura del aire que queremos refrigerar. En la siguiente. También es bien importante ese delta T.
Sí, por ejemplo, aquí tenemos de 8 a 10 Kelvin de delta T, que es lo normal en un sistema de refrigeración comercial. En algunos sistemas puede ser de hasta 6 grados Kelvin, lo cual es mejor, porque entre menor sea el delta T de los intercambiadores, ya sea del evaporador y del condensador, menor también va a ser mi relación de compresión y más eficiente va a ser todo mi sistema. ¿Sí? Siguiente. Ahí, por ejemplo, el cliente me pide una temperatura de cámara de 2 grados centígrados. ¿Sí? Si yo tengo un delta T de entre 8 a 10 Kelvin, yo puedo definir tal vez 9 Kelvin de delta T. ¿Sí? Y con esos 9 grados de diferencia de la temperatura de la cámara a la temperatura del refrigerante, yo puedo determinar cuál va a ser mi presión y mi temperatura de evaporación. Siguiente. Aquí, por ejemplo, de 2 positivos, le quito 9 grados centígrados o 9 Kelvin y me queda en 7 grados centígrados de temperatura de evaporación. ¿Sí? Entonces, esto es bien importante también, porque imagínense, si yo tengo un delta T más grande, imagínense 15, no sé, 10, por ejemplo. Si tuviera 10, entonces mi temperatura de evaporación sería -8, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces, entre más grande sea el delta T de los intercambiadores, más alta va a ser mi relación de compresión. Siempre nos andamos peleando entre que si un scroll, si un maneuver, si un tornillo son más eficientes, qué tanto porcentaje, un 4 o 5% de diferencia. Cuando ustedes seleccionan intercambiadores de calor con un delta T demasiado grande, y eso lo hacemos porque, pues, entre más grande sea el delta T, más pequeño va a ser mi evaporador, menos cobre y menos aluminio es lo que estoy comprando, por lo tanto, es más barato un delta T, un evaporador, un intercambiador de calor con un delta T grande. Entonces, al hacer esto, pues obviamente lo voy a seguir pagando, pero en consumo de energía en el compresor, ¿sí? Entonces, una de las recomendaciones es determinar cuál es el mejor delta T para la aplicación que voy a utilizar y mantener ese delta T lo más constante posible. Porque, por ejemplo, hay aplicaciones en las que no se necesita un delta T pequeño. Por ejemplo, ustedes pueden estar enfriando latas, botellas, productos empacados al alto vacío. Ahí la humedad digamos, no le afecta al producto, ¿sí? En cambio, cuando ustedes tienen una cámara frigorífica con carne, por ejemplo, un medio canal, o tienen un rastro, o digamos, producto que tenga una alta concentración de humedad y que esté sin empacar, sin plástico, completamente sin ningún tipo de empaque, ahí, por ejemplo, pudiéramos estar quitando humedad al producto y por ende le estamos quitando peso. ¿Sí? Imagínense, un cliente mete, no sé, 10 toneladas de carne a un cuarto frío, el cual tiene un delta T de evaporador de tal vez de, no sé, 12 o 15 grados, y a las 24 horas, en vez de sacar 10 toneladas, va a sacar 5 o 6. Y cuando pregunte, oye, ¿dónde está el resto de los kilos de carne que yo le metí a este cuarto frío? Lo que nos va a decir es, bueno, pues están en el drenaje, literalmente, porque después de los deshielos, toda la humedad que se le pegó al evaporador se va al drenaje y esa humedad venía del producto. Entonces es algo bien importante que tenemos que revisar. El delta T lo tenemos que definir de acuerdo al producto que queremos enfriar y a las temperaturas que tenemos que estar manejando. ¿Okay? Aquí, por ejemplo, a la salida del evaporador ya tenemos 54.5 libras manométricas. Dale al siguiente, Cintia. Y tengo una temperatura de 0 grados centígrados. ¿Sí? ¿Qué significa ahí? Yo tengo una temperatura de evaporación de -7. ¿Sí? Y a esa presión, a -7 grados centígrados, yo tengo 0 grados centígrados de temperatura real medida con el termómetro. Ahí yo estoy obteniendo 7 grados de sobrecalentamiento. ¿Sí? Es el sobrecalentamiento en el evaporador. Cuando ustedes ven softwares y ven sobrecalentamiento útil, ustedes van a poder ver ahí que el recalentamiento útil se da dentro del evaporador porque estoy absorbiendo calor del producto. ¿Sí? Cuando el sobrecalentamiento en el compresor es otro, de hecho es lo que sigue. Dale siguiente, por favor. Ahí, por ejemplo, tenemos 7 Kelvin. El siguiente otra vez.
Y ahora nos toca medir la presión en el compresor y la temperatura también. ¿Sí? Mira, dale siguiente. Presión de la evaporación, tengo ahí 54.5 libras, que son menos 7 grados centígrados. Y la presión de la succión, que es la presión que ya voy a medir en la válvula de succión del compresor, ahí tengo 52.2 libras manométricas. Y a eso le equivalen 8 grados centígrados de temperatura de evaporación. ¿Qué significa esto? Que yo tengo ahí, por ejemplo, un poquito más de 2 libras de caída de presión entre el evaporador y la succión del compresor, lo cual me está provocando una caída en la temperatura de evaporación de 1 grado centígrado. ¿Sí? Ya, dale siguiente. Sí, 2.3 libras de caída de presión. Aquí medimos la temperatura. Sí, mira, dale siguiente también ahí para ver la temperatura. Ahí nos, por ejemplo, obtenemos 16 grados centígrados de temperatura a la succión del compresor. Si yo tengo una temperatura de evaporación de -8 que yo saqué debido a las tablas y a la presión que estoy midiendo de 52.2 libras, bueno, tengo -8 y tengo temperatura real medida con el termómetro de 16 grados centígrados. Entonces, mira, dale al siguiente, tengo 24 Kelvin o 24 grados centígrados de temperatura, de sobrecalentamiento. ¿Sí? De sobrecalentamiento ya en el compresor. Ese es uno de los parámetros principales que tenemos que estar midiendo, porque los rangos de aplicación del compresor nos van a identificar ahí, por ejemplo, cuando estamos haciendo un sobrecalentamiento óptimo de acuerdo a la aplicación del compresor y cuando tiene que estar regulado para que el compresor realmente funcione correctamente. Recuerden que el sobrecalentamiento es un calor adicional a la succión del compresor. Cuando ese calor es demasiado alto, lo que estamos provocando es que la temperatura de la descarga también se incremente. ¿Sí? Por cada grado centígrado que yo le agregue al sobrecalentamiento, voy a tener 1 grado centígrado más a la temperatura de la descarga. Entonces, si yo le agrego 20 Kelvin a la descarga y antes tenía 80 grados centígrados, es muy probable que a la descarga, ya cuando le agrego 20 Kelvin de sobrecalentamiento, tenga, por ejemplo, 100 grados centígrados de temperatura de descarga. Y con eso podemos estar empezando a dañar el aceite. Sí, también dependemos de ahí de ver qué tipo de aceite y cuáles características tiene ese aceite para saber si ese aceite nos puede soportar esa temperatura de la descarga. ¿Sí? Entonces es algo también bien importante. Mira, dale siguiente. Ahí temperatura de la descarga y tenemos 93.3 grados centígrados. Mira, dale dos siguientes, que nos muestra los últimos dos valores. Y ahí, por ejemplo, tenemos una presión de la descarga de 330 libras. ¿Qué significa ahí? Ahí tenemos también otra caída de presión. Desde que sale del compresor hasta que sale del condensador, tenemos alrededor de 24 libras de caída de presión. ¿Sí? Mira, dale siguiente. Presión de la succión, 66.9 libras absolutas. Perdónenme, aquí ya en lo que les estaba comentando hace rato, tenemos 330 libras absolutas de presión a la descarga y tengo 66.9 libras absolutas también a la succión. Entonces, cuando yo hago la división de 330 entre 66.9, tengo ahí una relación de compresión de 4.93. Normalmente en aire acondicionado estamos manejando 3 o menos de 3. Para refrigeración, para media temperatura, 4.9, 5, 5.2, estamos hablando de algo normal. Ya cuando estamos hablando de temperatura muy baja, ya de congelación o de baja temperatura realmente, ya como lo identifica ARI, ahí, por ejemplo, podemos tener relaciones de compresión de 7, 8 o 9. Entonces, ahí depende también completamente de qué condiciones tengamos. Pero si nosotros tenemos delta T's muy grandes, tanto en el evaporador como en el condensador, perdón, esa relación de compresión va a ser cada vez más elevada. Y con eso se reduce la capacidad frigorífica, se incrementa el consumo de energía y se reduce también el coeficiente de desempeño, que es la eficiencia del compresor. ¿Ok? Adelante, Cintia.
Creo que eso era todo de esa diapositiva. Vamos a seguir con lo que es la presentación. No hay preguntas por ahora. Sí, en lo que carga la presentación, si quieres te menciono algunas. Ujú. Listo, dice, ¿en qué equipos europeos es más difícil conseguir estos datos? El fabricante me da muchos peros. Bueno, hay veces en que algunos fabricantes vienen del extranjero y es difícil realmente tener ahí un dato exacto dentro de la ficha técnica de ese intercambiador de calor. Lo que nosotros podemos hacer es ver, por ejemplo, la temperatura de entrada del aire hacia el gas cool, hacia el condensador, perdón, hacia el condensador, y ver también las temperaturas y las presiones a la entrada y a la salida del condensador. Ahí lo que podemos ver es cuál es la caída de presión que va a tener el refrigerante a través de toda la tubería que tiene ese condensador, y lo vamos a agregar también a la temperatura de condensación real. Cuando hacemos esa diferencia de la temperatura de condensación contra la temperatura del aire, ahí podemos encontrar cuál sería el delta T de ese condensador, pero eso es a esa condición. ¿Sí? Si, por ejemplo, si ustedes están midiendo un condensador a 35 grados centígrados de temperatura ambiente, probablemente tengan un delta T. Pero si, por ejemplo, ese mismo condensador ustedes lo miden, no sé, por ejemplo, en la noche y están a 20, 18 grados, pues bueno, el delta T también va a ser un poquito diferente, ¿sí? No es completamente lineal. Entonces, es cuestión de hacer un algoritmo, por ejemplo, de ver a qué temperaturas está la mayor parte del tiempo y tomar ese como referencia, ¿sí? Pero, por ejemplo, si ustedes ven que la temperatura ambiente es de 30 grados y la temperatura de condensación está en 50, 55 y ustedes ven que son 20 o 25 grados centígrados o Kelvin de delta T, bueno, eso pudiera ser un problema. Puede que no sea intrínsecamente el condensador, puede que tengan ustedes gases no condensables dentro del gas cool, perdón, del condensador o del sistema, el cual les está ocupando espacio en el condensador. ¿Sí? Tendrían que asegurarse por completo de que no tengamos ese tipo de defectos para poder determinar cuál sería el delta T correcto de ese intercambiador de calor. Pero sí, hay varias formas de poder observarlo, ¿no? ¿Ok? Si gustas continuar y hacemos un bloque de preguntas y respuestas en 20 minutos. Perfecto. Ok, señores, bueno, lo del análisis del sistema, aquí lo vemos, aquí podemos ver todas las presiones y las temperaturas que podemos medir y que nos van a servir o que nos van a ser útiles para el análisis correcto del sistema completo, ¿sí? Una cosa es la presión de la succión, otra es la presión de la evaporación, otro es el recalentamiento a la salida del evaporador y otro es el recalentamiento a la succión del compresor, ¿sí? Son datos completamente diferentes. Si ustedes dijeran que el sobrecalentamiento a la salida del evaporador es el mismo que es a la succión del compresor, prácticamente estarían hablando de que no existe o que no hay tubería entre el evaporador y el compresor, y eso es imposible, ¿sí? Bueno, o de una manera práctica sería muy complejo de lograr en un sistema de refrigeración comercial, ¿no? Normalmente siempre hay, aunque sea una pequeña parte de tubería, pero siempre hay un espacio ahí con tubería. Entonces también pasa lo mismo en el condensador. La temperatura que tenemos de condensación la comparamos contra la temperatura real del líquido para asegurarnos de que a la válvula de expansión le llegue siempre líquido 100% subenfriado. ¿Sí? De lo contrario, si nosotros tenemos un líquido saturado sin sobreenfriamiento, va a llegar hasta la válvula de expansión con muchas burbujas, porque recuerden, como les decía ahorita, el refrigerante está pasando por la tubería, está generando fricción, las partículas que están en contacto con la pared interna del tubo.
Entonces, si no tenemos subenfriamiento, esa pequeña caída de presión va a generar burbujas y vamos a llegar con líquido, no sé, tal vez al 80, 90% hacia la válvula de expansión y eso va a limitar su capacidad, ¿sí? Eso es algo bien importante. La válvula de expansión debe de recibir siempre líquido 100%, así como el compresor debe de recibir siempre vapor al 100%, vapor recalentado al 100%, ¿sí? Ok, vamos a ver ahora lo que es la parte del ajuste del presostato de baja presión, que es el primero de los temas de seguridad para el sistema. ¿Sí? Aquí tenemos que observar cuáles son las presiones de operación del lado de baja presión y también del lado de alta, a la peor condición ambiental. ¿Sí? Aquí lo que vamos a hacer es transformar a temperatura de saturación correspondiente a esas presiones por medio de la aplicación de regla de refrigerantes. Sí, ahí nosotros tenemos una aplicación en el celular, una aplicación móvil, en el cual ustedes pueden descargar en cualquier tipo de sistema, puede ser iOS, puede ser Android, sin ningún tipo de problema, y ahí ustedes van a poder observar cuál es la presión que le corresponde a cierta temperatura y viceversa. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo del lado de izquierdo la regla de refrigerantes aquí con 404 y estoy viendo el punto de rocío, ¿sí? Es dew point, ¿sí? Punto de rocío lo voy a utilizar para el lado de baja, ¿sí? Acuérdense, punto de rocío y punto de burbuja son dos puntos de referencia de un refrigerante que es mezcla. Cuando el refrigerante es natural o está hecho de una sola molécula, el punto de rocío y el punto de burbuja es el mismo. Pero cuando son mezclas, tenemos algo que se llama deslizamiento de refrigerante. Entonces, ese deslizamiento lo que provoca es que cuando estamos haciendo la evaporación o la condensación, hay variaciones en las temperaturas o en las presiones, ya que imagínense, si un refrigerante está compuesto de tres partículas diferentes, uno empieza a evaporarse antes que el otro, y el último termina de evaporarse, digamos, en un desfasamiento, y eso provoca una diferencia en las temperaturas, tanto de punto de rocío como punto de burbuja. Pero bueno, del lado izquierdo ustedes van a ver la parte de baja temperatura y ahí vamos a usar el punto de rocío, que es para cálculo de flujo de masa del refrigerante que va a pasar a través de la válvula de expansión, lo que vamos a tener en la válvula solenoide, lo que va a pasar a través bueno, a partir de ahí, de la válvula de expansión hasta la succión del compresor. Del otro lado, del lado del compresor, vamos a tener acá, por ejemplo, punto de burbuja también. De hecho, en realidad tendríamos punto de rocío, que es cuando la última partícula líquida de refrigerante se convierte en gas. ¿Sí? Eso es cuando tenemos ya el punto de rocío. ¿Sí? El punto de burbuja es cuando la última burbuja de refrigerante se convierte en líquido. Entonces es bien importante ver esas dos diferencias, ya que pudiéramos tener un deslizamiento muy grande. Por ejemplo, con R407C podemos llegar a tener 4 o 5 Kelvin de diferencia, 4 o 5 grados centígrados de diferencia. Entonces, ustedes pueden pensar, oye, yo tengo 3 o 4 grados centígrados de sobrecalentamiento, y en realidad no. En realidad está metiéndole líquido al compresor debido a que una de las partículas aún no termina de evaporarse por completo. Entonces, bien importante es ver tanto las condiciones ambientales como las presiones que vamos a manejar para poderlas convertir a temperaturas saturadas y entonces sí, ver el diagrama del compresor y ver también cómo estamos manejando este compresor. ¿Sí? Déjenme les muestro. Este es el diagrama de compresor. Ustedes lo van a ver como envelope o lo van a ver como límites del compresor, dependiendo del tipo de compresor que están revisando. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, estos son los límites. En la parte de abajo, ahí dice temperatura de evaporación, en el lado de las X. En el lado de las Y o de la forma vertical, van a ver ahí temperatura de condensación. ¿Sí? Estas son temperaturas saturadas, es decir, estamos convirtiendo la presión a temperaturas para que ustedes lo puedan ver de una manera gráfica más sencilla. Y por ejemplo, yo tengo aquí 10 grados centígrados de temperatura de evaporación
en el punto azul, y tengo acá 50 grados centígrados de temperatura de condensación. Entonces, mi aplicación está en el punto azul. Este punto azul lo que me indica es que yo tengo todavía espacio para subir la presión, por ejemplo, a la descarga, tengo hasta 60 grados centígrados para poder subir la temperatura de condensación. Y de temperatura de evaporación, yo estoy aquí a -10, y el diagrama me dice que el límite a la derecha, que son 10 grados centígrados positivos, ¿sí? Esa es la temperatura de evaporación máxima que soporta este compresor. Y a la izquierda sería la temperatura de evaporación mínima, ¿sí? Es la mínima a la que puede trabajar el compresor. Y aquí es donde empezamos a ver dónde deberíamos de colocar el ajuste de nuestro presostato, ¿sí? Miren, la verdad, cuando yo empecé en la refrigeración hace como 10, 12 años, pues cuando estamos aprendiendo, alguien nos dice, no, pues el presostato siempre va a 20 libras, o a 15 libras, o a 30 libras. Y como siempre ha funcionado de esa manera, hay sistemas que tienen, no sé, 6, 7 años funcionando y tienen ese ajuste, bueno, uno piensa, bueno, pues así debe de estar funcionando. Pero en realidad, la realidad es completamente diferente. Necesitamos saber qué compresor tenemos y ver cuál es el diagrama de aplicación o el envelope que tiene ese compresor con el refrigerante que estamos utilizando. Si cambiamos el refrigerante, el diagrama es también completamente diferente. Si cambiamos el compresor, obviamente también va a ser un diagrama diferente. Entonces es bien importante identificar este diagrama para poder saber cuáles son mis presiones mínimas y máximas tanto a la succión como a la descarga, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me indica que -20 es la temperatura de evaporación mínima. Yo tengo que ir a la regla de refrigerantes, ver que -20 grados centígrados, cuánto corresponde de presión, y ese sería el ajuste mínimo de presión que yo puedo soportar en el compresor. Ahora bien, ¿tenemos que llegar hasta esa presión? Pues no necesariamente. Si yo estoy trabajando a -10 grados centígrados, yo puedo fácilmente, aquí por ejemplo, dije -20 y en realidad son -30, perdón. Aquí, por ejemplo, si yo estoy trabajando a -10, yo pudiera parar el compresor tal vez a -20 o -25 grados centígrados, ¿sí? Le convierto esos -25 grados centígrados a presión y ese sería mi nuevo ajuste en el presostato. ¿Por qué? Digo, a final de cuentas lo que tratamos de hacer es, con el presostato, lo vamos a ayudarle al sistema para que cuando el compresor pare, sea por baja presión, ¿sí? Que sea por activación del presostato y no porque llegamos a la temperatura de acuerdo al termostato, ¿sí? Lo que hace el termostato debería ser es cerrar la válvula solenoide, con esto el compresor sigue funcionando y cuando llega al punto de activación del presostato de baja, entonces el compresor para, ¿sí? Solamente entonces. Cuando nosotros necesitamos más temperatura, digamos, necesitamos volver a bajar la temperatura en el cuarto frío, el termostato lo identifica, manda la señal a la válvula solenoide para abrir, la válvula solenoide abre y con esto se empieza a incrementar otra vez la presión en el evaporador. Con esto, con este incremento en la presión del evaporador, tenemos el permisivo otra vez para que el compresor vuelva a arrancar y vuelva a bajar esa presión, ¿sí? Entonces, ese es el funcionamiento normal que deberíamos de tener. ¿Por qué lo hacemos así? Porque, por ejemplo, imagínense, si nosotros paramos el compresor, si nosotros paramos el compresor por el termostato, lo que tendríamos es una gran cantidad de refrigerante entre el evaporador y el compresor, ¿sí? Si ese refrigerante está a la misma presión lo que tenemos, por ejemplo, en el condensador, pues lo que va a hacer es ese refrigerante se va a empezar a diluir en el aceite del compresor y cuando el compresor vuelva a arrancar, vamos a tener un aceite muy diluido, muy, digamos, de menor viscosidad porque está con refrigerante y vamos a tener golpes de ariete, vamos a tener ahí golpes, se les llama inundaciones de refrigerante en el aceite y con eso tenemos falta de lubricación. Entonces el compresor se rompe al arrancar porque está lleno de refrigerante este aceite, ¿sí? Entonces para evitar eso, tenemos la solenoide, paramos por baja presión y además cuando paramos el compresor en el contactor,
cuando está el compresor apagado, el contactor nos manda la señal para arrancar la resistencia calentadora y empezar a calentar el cárter del compresor. De esa manera hacemos que el aceite esté un poco más libre de refrigerante para que cuando vuelva a arrancar, ahí tenemos ya el aceite completamente libre de refrigerante y óptimo para empezar a lubricar el compresor. ¿Sí? En la descarga normalmente tenemos presostatos, digamos, estos son ACBs, estos son encapsulados, como se les llama, son presostatos que no tienen ningún tipo de ajuste, ya vienen preseteados desde fábrica de acuerdo a la aplicación que ustedes necesiten. Hay diferentes presiones, también tenemos que identificar cuál es la presión máxima que vamos a poder soportar con este compresor para poder colocar esa protección que realmente proteja, porque imagínense, si el compresor aquí me dice que son 60 grados centígrados de temperatura de condensación máxima, ¿sí? Con 60 grados centígrados yo puedo ver que la presión es de 400 libras, ¿sí? La presión relativa es de 400 libras máxima que permite este compresor a la descarga. Entonces, ¿qué pasaría si yo, por ejemplo, me equivoco de presostato encapsulado y le pongo uno, por ejemplo, para R410? ¿Sí? Y con R410, ese presostato me corta, por ejemplo, a 550 libras. Si, bueno, estoy 150 libras lejos de la temperatura de condensación máxima que permite el compresor. Y con esto yo ya tengo problemas de alta temperatura de la descarga, se me empieza a quemar el aceite, se empieza a carbonizar, pierde sus propiedades lubricantes, va hacia el condensador de una manera muy, muy, muy delgada, ya prácticamente sin viscosidad, va hacia el evaporador, regresa de una manera fácil porque no, ni siquiera se puede pegar a las tuberías, está un poquito más gris o más sucio, o se puede observar un poquito más sucio, y ya no lubrica las partes mecánicas del compresor. Entonces, ahí tenemos una falla por falta de lubricación, a pesar de que tenemos bastante aceite. Ustedes pueden pensar, ¿por qué si hay aceite, por qué es falta de lubricación? Bueno, porque el aceite ya no tiene las propiedades para poder lubricar ese compresor. ¿Sí? Son bien importantes los límites para poder establecer las protecciones que vamos a colocar. Entonces aquí, por ejemplo, ese es un presostato, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos que determinar cuál es la presión mínima a la que va a trabajar el compresor. Aquí, por ejemplo, lo que habíamos visto en el diagrama anterior, aquí déjenme me regreso un poquito, me dice que a menos 30 grados centígrados, menos 28 más o menos, estamos hablando de la presión de ajuste. Esta presión de ajuste la calculamos gracias a la tabla de refrigerantes. Aquí colocamos menos 28 grados centígrados de temperatura de evaporación, le corresponden 17.14 libras para este ejercicio. Acá, por ejemplo, podemos identificar la presión mínima que puede soportar el compresor son 14.7 libras manométricas, ¿sí? Entonces, eso es la menor presión que pudiéramos estar manejando. Entonces, bueno, aquí también, por ejemplo, vamos a determinar un diferencial. ¿Sí? ¿Cuál es el diferencial? Bueno, ese diferencial nos va a permitir que el compresor no esté parando y arrancando constantemente. Imagínense, llegamos a la presión y la presión vuelve a subir y arrancamos el compresor otra vez y volvemos a bajar la presión y el compresor se vuelve a apagar. Entonces la presión vuelve a subir, pasamos ese nivel, arrancamos el compresor vuelve a bajar la presión y vuelve a apagarse. Entonces, para evitar eso, tenemos un diferencial y ahorita les voy a mostrar dónde está. Para que ustedes puedan definir, por ejemplo, 10, 15, 20 libras de diferencial para que la presión pueda subir y que el compresor pueda arrancar y mantenerse un tiempo encendido. Si llega otra vez a la presión de la activación del presostato, entonces vuelve a apagarse, pero por lo menos estuvo un tiempo un poquito más prolongado encendido. ¿Qué pasa si no lo hacemos así? Todos los compresores tienen mínimos y máximos de arranques por hora. Entre más grande sea el compresor, menos arranques por hora les va a permitir, porque el motor es más grande y requiere más torque de arranque o más consumo de energía durante el arranque. Entonces, entre más grande sea el compresor, menos arranques por hora vamos a tener disponibles. Algunas veces hablamos de 5, 6, 7 arranques por hora. En compresores más pequeños podemos tener 10, 15 arranques por hora.
sin problemas, porque pues para eso están diseñados, pero en compresores un poquito más grandes sí tendríamos un límite un poquito más estrecho. En compresores ya todavía más grandes, pudiéramos estar limitando los arranques a 2 o 3 por hora. Entonces eso también es importante. ¿Ok? Mediante la determinación de la presión de corte del diferencial, vamos a tomar la presión de arranque. Entonces, por ejemplo, la presión de arranque que se le resta la presión de protección de nuestro ejemplo, que son 62.48 libras, menos 17.14 y serían 45.34 libras, lo que vamos a tener para cuando el compresor vuelva a arrancar otra vez. ¿Sí? Ahora bien, aquí están el procedimiento, que ahorita se los voy a mostrar de una manera más gráfica. ¿Sí? Se retira la tapa superior, ahorita ya tengo algunos presostatos ya listos para poder hacer este ejercicio. Tenemos que quitar el anillo central. Este anillo central es un seguro. Ahorita les voy a mostrar por qué. Si ustedes intentan mover el ajuste tanto del el Q-tin como el del diferencial, van a barrer esta parte y ya no les va a servir de nada. Entonces es bien importante poder quitar este seguro. Ahorita les voy a mostrar cómo. ¿Sí? El lado izquierdo, este que está aquí, del lado izquierdo, el dorado, es el tornillo del Q-tin, y el lado derecho, este dorado también, es el tornillo del diferencial. Los otros tornillos, bueno, el del medio, el gris, es plateado o cromado, ese es solamente para quitar el seguro, y el de la derecha, color acero, color un poquito más gris oscuro, ese no es necesario moverlo, es solamente para el ensamble del mismo presostato. Ok, aquí por ejemplo giramos el tornillo de acuerdo a si queremos, por ejemplo, incrementar la presión o disminuir la presión, para poder alcanzar esos 62.48 libras. Por ejemplo, a lo mejor no llegamos exactamente a 62.48, podemos tal vez ponerlo en 70 libras. Algo que sí quiero que vean muy bien, y ahorita se los voy a mostrar más claramente, es que digamos, la regla que tenemos aquí, digamos, la escala que tenemos aquí de presiones es muy amplia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, de 6 libras hasta 108 libras, ¿sí? Entonces, en 1 milímetro que ustedes le muevan, puede haber una diferencia de 20 o 30 libras, ¿sí? Entonces es bien importante no guiarnos solamente por lo que vemos en la pequeña pantallita aquí de cristal o de plástico que tenemos en el presostato, sino que realmente ver a qué presión se está activando. Y esto lo vamos a hacer cuando el sistema esté encendido, ¿sí? Entonces, al momento que tenemos el sistema encendido, podemos regular la presión, podemos estarla midiendo con el presostato, perdón, con el manómetro y ajustando el presostato de acuerdo a esa presión, ¿sí? Al momento que escuchemos el clic, esa es la presión que, de acuerdo al manómetro, tenemos de ajuste. Del otro lado, en el paso 7, tenemos girando el tornillo del diferencial hasta fijar el valor ligeramente superior a la presión de corte. Por ejemplo, presión de corte aquí tenemos 45.34 libras. Aquí, por ejemplo, pudiéramos poner 50 libras aproximadamente. Durante la prueba de hermeticidad hay que presurizar el sistema con nitrógeno para revisar fugas también. Obviamente vamos a mantenerlo durante el bueno, vamos a presurizar hasta mantener el manómetro de baja presión. La presión de arranque van a ser 62 a 63 libras. Y después se gira el tornillo del Q-tin en sentido de contrario para dejar hasta las 70 libras que van de 62 a 63. Bueno, vamos a dejarlo en 70 libras más o menos. Nos detenemos hasta escuchar el clic, ¿sí? Es un clic muy característico, ¿sí? Eso nos indica que ya llegamos a la presión de ajuste que queremos. Después de la prueba de hermeticidad, también podemos retirar el sistema de nitrógeno, mantener el manómetro de baja presión, la presión de protección de 17 libras manométricas, y después giramos el tornillo del diferencial en sentido contrario para viajar hasta 50 de 50 a 45 libras manométricas, y nos vamos a detener hasta escuchar otra vez el clic de la activación del mecanismo. Sí, eso nos indica que ya llegamos a las 45 libras.
¿sí? Ya en el paso 10, cuando después del vacío vamos a cargar refrigerante, vamos a poner la puesta en marcha, se debe de confirmar el ajuste realizado. Por último, se coloca nuevamente el candado y la cubierta superior. ¿Ok? Ok, vamos a hacer una pequeña pausa aquí. Son 6:50. Bueno, vamos a hacer primero les voy a mostrar. Sí, Anita, no sé si me puedes ayudar. ¿Podemos hacer el cambio de cámara, por favor? A la camarita de Anita, por favor. Claro. Miren, aquí tenemos la unidad condensadora. Tenemos aquí un manómetro. Es un manómetro digital. Ay, creo que ya se nos acabó. Ahí está. Aquí estamos haciendo una simulación. La unidad está apagada. Lo que vamos a hacer es nosotros vamos a poner aquí, por ejemplo, les dije que la válvula de arriba, esta es la válvula de succión. ¿Sí? Aquí es donde vamos a conectar nuestro manómetro, bueno, la manguera de baja temperatura o de baja presión, directamente al manómetro. Aquí tenemos un manifold digital. Y aquí vamos a establecer cuál es la presión que realmente necesitamos. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos a estar midiendo la presión que nosotros queremos y acá vamos a estar haciendo el ajuste. Ahora bien, este ajuste, si se fijan, mira, punto aquí. Vamos primero a quitar este segurito. Es un tornillito que tenemos aquí. Y vamos a quitar esa tapita. ¿Sí? Este es el seguro. Ustedes van a poder observar que esto está estriado, ¿sí? Esto tiene unas pequeñas protuberancias, unos pequeños piquitos que hacen que los tornillos no se muevan. ¿Sí? Este es mi seguro. Es decir, una vez que yo ya llegué al ajuste que yo estoy buscando en el presostato, yo ya vuelvo a poner este seguro para que no se muevan los tornillos de ninguna manera. ¿Sí? Entonces vamos a ponerlo por este lado. Y aquí, por ejemplo, tengo la presión de ajuste, que este es un desarmador estrella o Phillips, no sé cómo lo conozcan ustedes. Aquí vamos a poner, con esto vamos a estar disminuyendo o incrementando el diferencial, perdón, la presión de activación del presostato. Girando en forma de las manecillas del reloj, vamos a tener una presión cada vez más alta. Girando en contra de las manecillas del reloj, vamos a tener una presión cada vez más elevada. ¿Sí? Una vez que llegamos al nivel, se activa el presostato. Cuando llegamos a la presión que nosotros estamos buscando de la succión, aquí, por ejemplo, ya lo dejamos así. Ahora bien, vamos a buscar cuál es el diferencial que vamos a buscar para que vuelva a activarse el compresor. Es decir, imagínense, nosotros llegamos a 60 libras y el funcionamiento está en, por ejemplo, imagínense 80, 90 libras. Bueno, para que vuelva a arrancar, probablemente le podemos poner 5 o 10 o 15 libras de diferencial para que el compresor no esté ciclando demasiado. Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo poner el tornillo, el desarmador, aquí es un desarmador plano, para poder hacer el ajuste. Y aquí ustedes pueden ver cómo va moviéndose este diferencial. Aquí va moviéndose el diferencial, estamos moviendo el desarmador eh, en contra de las manecillas del reloj. Cuando lo hacemos en sentido contrario, podemos ver cómo va cambiando este diferencial para poder alcanzar digamos, este nivel para poder alcanzar el diferencial que estamos buscando de este compresor. ¿Sí? Ok, entonces ya que tenemos el ajuste correcto, colocamos otra vez el seguro, colocamos aquí también el tornillito que lo va a sostener. Y ya simplemente lo atornillamos. Simplemente vamos a... Está muy grueso este desarmador. Y listo, ya nadie le va a mover al ajuste que ya le di a este presostato. ¿Ok? Ahora bien,
vamos a observar cómo está internamente este presostato. Aquí tengo otro presostato ya un poquito ya de prueba. Yo puedo desarmar el presostato. Ustedes van a encontrar aquí las conexiones. Aquí obviamente tenemos que conectarlo directamente a lo que va para poder desactivar el compresor. De este lado ustedes van a ver el tornillo, perdón, el resorte que nos va a hacer la protección. Imagínense, ustedes están empujando cada vez más este resorte, van a incrementar la presión a la que realmente se está activando este presostato. Si se fijan aquí puede ir desde 6 hasta 108 libras más o menos, según lo que alcanzo a ver aquí. Entonces, conforme ustedes empiezan a bajar este resorte, pues empiezan a incrementar la resistencia que tiene que vencer el refrigerante para poder activar este presostato. Del otro lado, tal vez no se alcanza a ver muy bien, pero está un resorte un poquito más pequeño, que es lo que hace el diferencial. ¿Sí? Entonces, esto está relativamente sencillo, nada más recuerden, este es presión de activación y este es el diferencial para poder hacer que el compresor vuelva a arrancar. ¿Ok? Bueno. Muy bien, no sé si tengan, vamos a hacer un pequeño break para poder ver preguntas y respuestas. Si tengan por ahí alguna pregunta, alguna duda. Sí, tenemos varias preguntas, Adrián. Ujú. Vamos a hacerlas. Vamos a tener el bloque de preguntas y respuestas. Mencionan, las condensadoras y evaporadoras de Danfoss, ¿a qué delta se fabrican? Dependiendo del tipo de evaporador, y también dependiendo del tipo de condensador. Por ejemplo, con microcanal estamos teniendo a veces 8 grados, 5 grados, 6 grados, 10 grados de delta T en el condensador, dependiendo de la temperatura ambiente también. Les decía, no es un valor fijo. ¿Sí? Va cambiando de acuerdo al funcionamiento de la unidad, pero tenemos en promedio más o menos entre 8 y 10 Kelvin de delta T en el condensador, y en los evaporadores que son Keep-Rite, la ficha técnica nos indica 6 grados de delta T. Dependiendo de la condición, pueden ser 5 o hasta 8 grados Kelvin, ¿sí? Pero más o menos en eso anda. En refrigeración comercial. Obviamente, si ustedes piden por ejemplo, nosotros tenemos aquí la fabricación de condensadores, por ejemplo, de microcanal. Si ustedes nos dicen, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un proyecto donde necesito un delta T muy corto, porque lo voy a poner en una temperatura ambiente muy agresiva, ¿sí? Y para evitar que el compresor salga de su límite de aplicación, yo, por ejemplo, puedo poner un delta T relativamente pequeñito. Entonces, ahí, por ejemplo, ustedes nos dicen cuáles son los datos de funcionamiento, cómo quisieran que funcione ese condensador, y nosotros lo podemos diseñar de acuerdo a ese estándar. De otra manera, pues obviamente sería como que lo que está comercial sería más o menos entre 8 y 10 Kelvin en el condensador. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuál es el recalentamiento ideal para los sistemas de refrigeración? Ideal, pues lo ideal sería que no tuviéramos recalentamiento, porque eso incrementaría al máximo la eficiencia de un sistema. Pero el recalentamiento es un mal necesario, ¿sí? El recalentamiento lo necesitamos nosotros para poder proteger al compresor de comprimir líquido. Los fabricantes de compresores manejan, por ejemplo, 20 Fahrenheit de recalentamiento. La mayoría de los fabricantes de aire acondicionado, refrigeración comercial, manejan 20 grados Fahrenheit de recalentamiento, sobre todo en sistemas convencionales, ¿no? De 404, 507. Cuando hablamos de amoníaco, ahí son otras cosas, ¿no? Cuando hablamos de CO2, también son valores diferentes, pero en lo convencional, en lo comercial, podemos hablar de más o menos 20 grados Fahrenheit de recalentamiento ya a la succión del compresor, ¿sí? Si ustedes miden 20 Fahrenheit a la descarga o a la salida del evaporador, pues obviamente van a ser más grados hasta llegar al compresor. Otro punto es que los mismos diagramas de utilización del compresor o los envelopes, ahí mismo les dice cuándo puede ser útil tener
más recalentamiento y cuándo sí tiene que estar limitado a cierta cantidad de recalentamiento. Y ahorita les voy a mostrar, de hecho, ese es el tema que sigue. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué pasa si llegara a tener refrigerante líquido en el compresor? ¿Y qué debo Bueno, hacer si hay este tipo de problemas? tú lo puedes identificar solamente si mides la presión y la temperatura a la succión del compresor. Muchas veces, por ejemplo, nos dicen, nos hablan, nos dicen, oye, es que la tubería de succión está completamente congelada. Bueno, eso no indica realmente que eso sea un problema, ¿no? A menos de que sea, por ejemplo, aire acondicionado, donde la temperatura de evaporación es de 7 grados, ahí probablemente sí. Pero un sistema de refrigeración, un cuarto frío, etcétera, es común que se nos llegue a congelar la succión del compresor. Lo que sí tenemos que ver es, bueno, eso va a depender, por ejemplo, de si hay mucha humedad relativa en el ambiente. Si el ambiente es muy húmedo y la temperatura que está dentro del tubo en el refrigerante es inferior a la temperatura de congelación del agua, imagínense, tenemos un refrigerante a menos 10 grados centígrados con toda la humedad relativa que está alrededor de esa tubería, pues obviamente se va a pegar esa humedad al tubo y se va a congelar. Entonces, ese es un punto que sí tenemos que definir, ¿no? A final de cuentas, si vemos hielo, no significa que realmente sea un retorno de líquido. Tenemos que medir la presión y la temperatura. Ahora bien, ¿qué pasa si, por ejemplo, se nos bloquea el evaporador? Tenemos un problema de apertura al máximo de la válvula de expansión o el bulbo está completamente flojo y no está midiendo recalentamiento y la válvula está completamente abierta. Ahí, por ejemplo, pasa demasiado líquido y llega hasta el compresor. En compresores scroll, pues bueno, el líquido llena el scroll y cuando trata de comprimirse, pues bueno, los líquidos no se pueden comprimir, necesitan una fuerza muy, muy alta para poder comprimirlos, entonces ahí se rompen los scrolls. Por ejemplo, cuando es un compresor de pistones, el pistón, por ejemplo, sube, ¿sí? Y hay un espacio muerto entre el pistón y el plato de válvulas. Cuando se llena ese espacio muerto de líquido, ahí, por ejemplo, el pistón sube, toca el líquido y ese líquido impacta sobre el plato de válvulas. Entonces, ahí ocurren dos cosas. Primero, se genera una fuerza hidráulica de la misma magnitud, pero en el sentido contrario al pistón. eh, y eso, pues, obviamente, pues, va a hacer que el refrigerante trate de buscar una salida. Y otra cosa es, ¿qué pasa cuando el refrigerante líquido le metemos calor? Pues bueno, se evapora y esa expansión también es relativamente violenta y puede llegar a romper pistones, bielas, cigüeñales, y vemos todo hecho pedazos, ¿no? Entonces, eso es un problema grave. Cuando tenemos poco líquido a la succión del compresor, ese líquido se puede diluir en el aceite y provocar problemas de lubricación. Sí, y a lo mejor no falla inmediatamente, pero sí va a fallar en mediano o largo plazo. Sí, son cosas que sí pueden pasar. ¿Cómo lo podemos evitar? Viendo que la válvula de expansión abra correctamente, que el bulbo esté correctamente colocado, medir el sobrecalentamiento tanto a la salida del evaporador como a la entrada del compresor y estarlo monitoreando mediante bitácoras de mantenimiento. Si vemos de repente que el recalentamiento está cayendo demasiado, hacer el ajuste correcto en la válvula de expansión y esperar a que el recalentamiento vuelva a estabilizarse. ¿Sí? Ok, una siguiente pregunta. ¿Cómo sé cuántos arranques puedo tener? La ficha técnica del compresor te lo indica. ¿Sí? Dependiendo de la capacidad, miren, más o menos un compresor de 5 HPs, 5, 6, 7 HPs, puede estarlo arrancando alrededor de 9 o 10 veces por hora máximo. Sí, eso es máximo. Ya cuando estamos hablando de 10 HPs hacia arriba, sí se va reduciendo hasta tal vez llegar a cuando tenemos compresores de 50, 60 caballos, probablemente los arranques sean de 3 o 4 máximos, pero eso depende completamente del tipo de compresor, de la marca del compresor y de la ficha técnica de ese compresor. Si ustedes tienen que revisarlo por completo en la ficha técnica del compresor. Muy bien. Y la última pregunta. ¿Qué temperatura se recomienda mantener en el aceite del cárter para evitar que se mezcle en el refrigerante con el aceite? Hay varias cosas, ¿sí? Hay muchos manuales de refrigeración, está el ASRAE, está ARI, están los mismos fabricantes de compresores.
Por ahí hay una, no sé, diferencia de opiniones en muchos sentidos en ese parámetro, pero por ejemplo, si vemos que estamos 20 grados por encima de la temperatura de la evaporación, con eso es suficiente para saber que no hay líquido en refrigerante en el aceite. ¿Sí? Algunos lo comparan con la temperatura ambiental, otros con la temperatura de succión, otros con una relación entre la temperatura de succión y la temperatura de la descarga. En realidad son muchos parámetros. Lo que necesitamos ver es que la temperatura del aceite sea superior a la que tenemos de evaporación y de succión en el compresor, por lo menos unos 20 grados, y con eso es más que suficiente. Muy bien, Adrián. Hasta ahorita son todas las preguntas que tenemos. Vamos a ir recopilando las otras y al final de la capacitación tendremos